Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a The Forgotten City. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía. Muchísimas gracias por el apoyo al canal y también a esta serie. Y por supuesto recordad que la forma de ayudar al canal es muy sencilla, dándole un pequeño like. Y si os suscribís estaréis al corriente de lo que subo tanto en directo como en diferido. Bueno, han pasado muchas cosas. Lo primero de todo, a pediros disculpas porque al final el vídeo anterior no lo pude finalizar, el bloque de partidas. Al final no pude despedirme. Llamaron a la puerta y ya se complicó la cosa. Entonces se queda ahí un corte un poco abrupto. Así que os pido disculpas. Dicho esto, vaya pedazo de secuencia tuvimos. Cada vez que entro aquí siempre pienso lo mismo. Bueno, voy a centrarme en las misiones. No vayas a tu rollo, no hagas esto, no hagas... No, al final cojo algo lo que me sale de las narices, paso olímpicamente de las misiones y siempre pasa algo nuevo. Y te sorprende, y te sorprende, y te sorprende. ¡Buah! Flipante. Bueno, pues evidentemente, ya sabemos que al final la regla de oro la va a romper. No sé hasta qué punto pensar, porque la regla de oro hay ciertas personas que la van a romper sí o sí. Es evidente que en algún momento, ya sea porque nosotros estemos dando vueltas por alguna parte e intenten matarnos, como por ejemplo es en el caso del egipcio, cuando vamos a las catacumbas, o de algún otro modo se rompe esa regla cuando nosotros llegamos. Pero está claro que aquí el que lo está manipulando absolutamente todo es Senkyo. Y el puntazo es que Senkyo recuerda absolutamente todo. Así que él sabe perfectamente. Si ahora nosotros hablásemos con él, o sea, si ahora morimos y volvemos otra vez a resetear el día y hablamos con él, ya no hay que hacer ningún tipo de investigación ni rollos. Es que esto se ha terminado. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar salvar a mayor número de personas posible. Ya sabéis que hemos conseguido un final en el que salvamos a Sinkilia, pero ya está, no hay mucho más. Creamos esa paradoja en la que al morir Senkyo ya no abre el portal, por lo cual entonces él no viene, por lo cual entonces tampoco viene Al. Así que en definitivas cuentas nosotros nos salvamos, pero ¿y estas personas? En principio lo tienen complicado, ¿eh? Así que no nos queda otra que enfrentarnos directamente a Plutón, el dios del inframundo. Chulísimo, tío. Y sobre todo lo que más me pareció chulísimo es hablar directamente con Caronte. Estuvo muy chulo, de verdad. Y tiene la pinta, estaba pensando que puede ser que a lo mejor sea como el final bueno. ¿Es posible que sea el final bueno? Dentro de que solamente hemos conseguido salvar a una única persona, puede ser que sea el final bueno. Porque si os dais cuenta, en la pantalla final, de donde se aparecían los finales, que parece ser que son 4 finales, el segundo estaba en la parte de arriba, mientras que el primero y el tercero estaban en la parte de abajo, así que tienen que ser finales malos, digo yo. Y el cuarto es por decirlo así, el final, en el que encontramos todas las tablillas y nos enfrentamos a Plutón, para bien o para mal. Bueno, tenía que hablar con Equicia, tenía que decirle algo. Bueno, el problema está en que ahora en estos momentos averigua cómo evitar que Ulpio se quite la vida. Un hombre virtuoso, la espina en la pata. A Rufio no le podemos dar esto porque resulta que hemos hablado con él y lo hemos hecho mal. Y la regla de oro está completada. Conoce más sobre la regla de oro. Opción encuentra a Quincio, el hombre con un ojo. En la ciudad vino. ¿Quién es más probable que rompa? Parece que todos los residentes e informa. No, si es que... Enfréntate a Senkyo en relación a su secuestro de Senkilia. Dile a Senkyo que sospechas de Mayolo. Bueno, aquí podemos decirle que sospechábamos de todo el mundo, pero al final es él. Es que no tiene que ver con romper la regla de oro. No tiene que ver con eso. A él le interesa que se rompa la regla de oro y que tenga que volver otra vez a llamarnos, porque ya sé que llamará en su momento a Al
que ha sido un puntazo, porque Al entonces ha estado durante muchísimos años intentando averiguar cómo romper este maleficio, y llegó un momento en el que ya no aguantaba más y al final se colgó de un árbol. Fíjate, justo en el momento en el que él se suicidaba, entonces era atravesado y se convirtió en oro. Por eso no lo encontramos. Si os acordáis, nosotros accedemos a esta misma villa completamente destruida, y accedemos y ahí está él, convertido en oro. Eso es al principio del juego, Es un puntazo, tíos. Es un puntazo. La verdad, el juego es una pasada. Ulpio dijo que sospecha que Mayolo ha secuestrado a Senkilia. Busca a Senkilia en la habitación cerrada de la villa de Mayolo. Pero lo buscamos y no la encontramos. Porque la tiene... Se supone que la tiene el amigo Senkio. Vale, hay una cosa que quiero mirar, porque yo lo que hice fue poner... Aquí tenemos el inventario, lo tenemos todo. ¿Y sabéis qué pasa? Que estaba pensando que yo había puesto... No sé, me vengo por aquí. Lo que no quiero es que se cumplan las elecciones. Bueno, si se cumplen las elecciones, él muere y se vuelve otra vez a empezar todo. Tenemos varios frentes abiertos, como ya sabéis. Cofre de Octavia. Octavia es la que trabaja con Equicia. Es que estaba pensando... Mira, placa romana me la apunta, pero no podemos llegar hasta la placa romana. Equicia está aquí. Ahí está. ¿No? Placa romana. Ya Fabia la salvamos. Desio va a su rollo. Sí, es aquí. Es aquí. Y la placa romana... Vale, hay una cosa que quiero probar. No sé para qué va a servir esto, pero bueno, vamos a probarlo. No. What the... Ostras, tío, pues... Bueno, pues estas enredaderas... Claro, yo veía estas enredaderas y digo, lo mismo tengo que subir allá arriba para algo, pero... Bueno, y arriba hay algo, míralo. Míralo. Hay un cofre, tío, pero no se transforma esto, tío. ¡Ah, la leche! Que he cambiado el arco. Este arco no es el bueno, este es el bueno. Claro, es que tengo ahora el arco de... Es verdad, ahora tengo dos arcos. Que te caiga. Mira, chaval, 1000 denarios. 1000 denarios, pues nada, perfecto. Los 1000 denarios que necesitaba para pagar. Escucha con sus oídos. ¿No te creas tú que esto... Aquí ya no hay nada. Ah, mira, cofre antiguo. Todo lo que sea. Porque nosotros hemos perdido 1000 denarios para comprar el rollo este del reumatismo. El remedio del reumatismo para Rufio. Y como ahora no lo permite coger... Bueno, la placa romana está aquí, pero tú fíjate que ya me la encuentra automáticamente. Puede ser porque está la puerta cerrada. Ahí está la placa. No, la placa romana está ahí. ¿Cómo puedo entrar aquí? Sí, bueno, eso estaba claro. Carácter religioso. La hogaza de pan, que si la robamos, si nos la quedamos, salta. Encuentra la forma de entrar en el santuario cerrado. He encontrado el santuario, pero está cerrado. Necesitaré la llave y encontrar otra forma de entrar.
Justo. Encuentra la placa griega. Equicia me ha sugerido que empiece por preguntarle a Giorgio, el único residente griego de la ciudad. No es el único. Vale. Hay que encontrar las placas, que no queda otra. Y mientras tanto se va a cumplir el horario de las elecciones y nos van a fastidiar. Bueno, Duli. Hello? Hello? ¿Cuál es tu historia? ¿Sabes cómo salir de aquí? ¿Qué opinas del arregladero? Vamos a hablar de tu tesoro. My friend Hannibal used to look after me. Fue muy He triste. said, if anything ever happened to him, he gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But I couldn't find it. All I remember is he said something about assistance. But when I went up to the highway, Claro, ahora lo entiendo, tío. Claro, por eso le now metió. nobody looks after me. Except my friend Galerius. Se metió en los aljibes inferiores, pero luego después subió al superior. Y claro, por eso Senkio lo metió. Ahora lo entiendo. She's a nice lady. Por eso lo metió aquí. Porque se piensa que ha visto a Senkilia. You're going to let me out of here? Really? Eso no es lo que he dicho. Te he preguntado si sabes cómo salir de aquí. Please. Te ha puesto aquí por una razón. You're mean. I don't like you. Venga. Vaya tela, tío. Ya no podemos hablar con él. A fellow traveler from a faraway land. Greetings, I'm Giorgio. Lo sé, quieres saber de dónde soy, pero quiero hacerte algunas My preguntas. friend, your words intrigue me more and more. But yes, very well. ¿Sabes cómo salir de aquí? Not so loud. ¿Hice algo malo? Have you not been told about the last attempt? Oh, then I suppose this duty falls to me. It is a long story. Of course, the first question any of us asks when we first arrive is, how do I escape? It is only natural after all. And scaling the chasm wall is out of the question, for it is simply too steep and too far. But as they say, if the wind fails, use the oars. And here the second option is to leave the way we came in, through the shaft above the bathhouse. See, the shaft is quite high, but if one gathered up enough wood, one could make a series of ladders and climb one's way out. They have. I am getting to that. There was an attempt, made by resourceful fellows who lived here some years ago. They even decided to keep records of their escape attempt for posterity. Unfortunately, as soon as they began to carry the first ladder down the hallway, they heard a godlike voice saying the entire city, and that, tragically, is where their tale ends. So it seems that to merely attempt escape is to invite the wrath of whichever god oversees this place, and so I say it is best to not even discuss it aloud. Ah, yes. The many shall suffer for the sins of the one. As a Greek, this is nothing new to me. It is how our gods operate. Have you not heard the tale of the god Hades? He was the first to learn this dreadful lesson when he abducted Persephone and imprisoned her in the underworld. When Demeter, the mother of Persephone, learned of this, she did not punish Hades, the guilty one. Instead, she changed the climate of Earth so that it became hot and dry. Nothing grew. The grain turned to empty husks and the rivers dried up. Innocent people died by the tens of thousands until at last the other gods were forced to act lest they have no worshippers left. So yes, we know this rule. This has always been the case. The golden rule has merely brought it into focus. If we are to survive,
I say we must each heed the simple wisdom of Thales of Miletus, first of the 7 sages of Greece, who said, "Avoid doing what you would blame others for doing." Evita hacer aquello que criticarías a otros. Regrettably, I think you are correct, my friend. For even if 99% of us adopt this principle, that will never be enough. Sadly, no matter how well we protect ourselves, the life's work of many good people can be undone in the blink of an eye by a single selfish act. Ah, the voice of experience. I am sorry for your loss, my friend. But on a lighter note, I will say one thing for the Golden Rule. For all their grim and haunting poses, these golden statues do make magnificent models for my clothing, do they not? And in a city full of Romans, you are asking me? Because I am Greek. Let me tell you something about Greeks and Romans. My name is Georgios, yes. But the Romans, they do not care. They hear me say Georgios, and they think, ah, he must mean Georgios. Good Roman name. They do this all the time. They see us worshipping Zeus, they copy us, but call him Jupiter. They take Hades, and call him Pluto, Persephone, Proserpina. I am flattered that they copy our ideas, but why must they change the names? Do they want credit for making it all up? Do they want to forget where it came from? At first, I pull my hair out. After a while, I give up, and I become Georgios the Roman. I accept the world is Roman now. Plus, I have no hair left to pull. But my point is this. If you want to know who stole an old Greek name, look no further than the sticky-fingered Romans. The plague you seek was pilfered from a collection of old Greek relics by none other than Dully. Hombre. He cannot help it. Like a typical Roman, he likes shiny things, especially those that once belonged to my people. And besides, it makes him happy. So I say, let him keep it. I believe he still has it with him, in his cell, just opposite the Temple of Demeter. Vaya. That, my friend, is quite the dilemma. But after some reflection, I'm leaning toward voting for Malleolus. I do not enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong way. Nothing comes to my mind, my friend. I hope that our paths cross again soon, my friend. Bueno. Te oigo, te oigo. Hello? Si está ahí la placa, tío. Qué fuerte me parece. Tiene la placa él ahí. No puedo hablar con él. No me deja hablar. Porque ha dicho que soy mala persona y ya se acabó. No puedo hablar con él. Hello? Nada. Nada que no. Claro, es que ahora tenemos los dos arcos. El que tiene él y el nuestro. El agujero que está detrás de los baños. He hablado acerca de un agujero que una entrada detrás de los baños.
Aquí está la escalera, tío. Es lo que estaban diciendo, que estaban haciendo escaleras. Cuando intentaron hacerlo, no pudieron. Ah, amigo, se refiere a esto seguramente. La zona de salir... La forma de salir... es por aquí. Pienso. Es que tiene que concurrir muchas cosas, ¿eh? Para salvar a la peña tienes que hacer muchas cosas a la vez, ¿eh? No te creas tú. Hay que hacer muchas cosas. No puedo interactuar con las... Oh, con ellas no puedo interactuar con... Pregunta a Giorgio por la placa, pregunta a Duri por la placa griega. Encuentra la placa griega, ya la hemos encontrado. Y me aseguré con... Vale. Solución permanente. Vale, vamos a ver porque lo de Ulpio es complicado. Lo de Ulpio es complicado. Claro, yo lo que estaba pensando es que cada vez que se reinicia todo, realmente todo se reinicia nuevamente. Naevia, que está como una cabra, seguirá estando aquí y seguirá haciendo sus experimentos, así que... Claro, todo. Y tú lo que tienes que hacer es intentar salvar al mayor número de personas posibles. A Faevia ya la hemos salvado, de primeras. Y ahora hay que intentar salvar a este. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the gold. ¿Qué tal te va? La verdad es que necesito hablar con Ulpio. All right, well... I can't believe this is how it ends. Oh, no. No. Si alguien si te suicidas, no rompe la regla. What are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life, working for a man who treats me like an animal? I know things are hard. Please. Vale. I'm sorry, but Please, I'll help him. Vale. Yo me largo. Thank you. Detente ahora mismo. You know about that? How is... Well, if you don't understand, it's too late for that. Yulia and I made a pact. If I backed out now... No, I am out. Wherever you are, Scintilla, my love, I'm sorry. Ulpius, no! Well, I suppose it means suicide isn't a sin under the Golden Rule. So I guess I'll have to, and I'd best pray for poor... Vale, esto era lo que me preocupaba, porque yo había puesto las placas aquí. Entonces, si reseteamos todo, las placas seguirán estando aquí, porque ya las he puesto una vez. ¿Cómo vamos a pasar la prueba si no conocemos las reglas? Claro, a Ulpio es que tengo que reiniciar otra vez la partida. Tengo que reiniciar la partida. Esas dos van... ¿A dónde van esas dos? Vale, simplemente se mueven y ya está.
probar Your otra Majesty. vez, hablar con este. Did you just leap into... That was... well... Quiero que te retires de las elecciones. ¿Sabes algo de esa aparición de Senquila? Are you insane? Why? Porque si no lo haces te mataré. Da igual. So... No si te retiras de las elecciones de inmediato y condonas las deudas a quienes tienes atados con ellas. Oh, so much work and money. Oh, well, if I do it, you'll let me live? Fine. Ruling this cesspit of a city would have been beneath me. I'll have Domitius notify the priestess of my withdrawal and release those two from debt bondage. Libera esos dos de la serpiente There, con él. you got what you wanted. Now, please, leave my villa and never speak to me again. Vale. Ya sé lo que tengo que hacer para que Ulpio... Claro, porque Ulpio dice, tengo que vivir... Domitius, are you listening? Yes, sir. I've made a decision to release Julia and Ulpius and withdraw from the election. I want you to go and inform Equitia. Sir? Are you under duress, sir? I've just had a change of heart. But you were on track to be magistrate, sir. All that work, all that money wasted. Those are my orders. Carry them out. As you wish, sir. Pero si tengo la llave. Ya la tenía de antes. Claro, sí, ya tenía la llave de antes. No sé por qué me dice que no. No entiendo. Vale. Vale, es aquí. Este arco no es. Este arco no es. Este. Entiendo. Si no tengo la llave, tengo esta opción. Claro, yo digo, si tenía la llave. ¡Ah! Que me mato. Bueno, pues ya definitivamente tengo que volver a la abeja. A tirarme aquí. Me he hecho pupa. Still here. Citizen? I thought I'd... Me aburres, dice. Fear is proof of a What is it, citizen? Not that it's any of your business. All right? Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians... Ugh, what is it with you? Well, that's just... I don't know. Can you? Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no egg? Tu padre no ha mencionado nada de esto cuando hemos hablado. ¿Se te ocurre por qué? That doesn't surprise me. To him, it was like a prize cow wandering off from its paddock. He's upset, of course, but he says he's too busy with the election to help look for her. So he's letting Horatius do the heavy lifting. Some good that's done. So you'll help me find her? Oh, thank you. You should probably take a look through her room. It's the one just by the front door.
Maybe you'll find something the rest of us missed. He encontrado este colgante en el aljibe. ¿Sabes a quién pertenecía? Encontré una carta en su habitación que mencionaba sus planes para escapar. Oh no, that's Scintilla's. The question is, what was it doing in the cistern? Me lo he encontrado alrededor del cuello de un esqueleto. A skeleton? Oh gods, you mean she's... What do you mean? No sé cómo podría haberse descompuesto. Será. But didn't Domitius say there's some kind of creature down there that killed and ate Hannibal? Could it not have attacked her too? Eso dijo, lo cual me hace pensar, ¿y si el esqueleto era el de Aníbal? What are you saying? That somebody crept down there and put Scintilla's amulet on another body to make us think she was dead? Why would anyone do such a thing? Quizás la han secuestrado y quieren que dejemos de buscarla. Creo que lo ha hecho ella misma para impedir que siguiéramos buscándola. But who? Who could have a reason to do that? Malleolo, Domicio, Ulpior, Senkio igual descubrió que ella tenía un amante. Lo que pasa es que todo esto es curioso que me lo mencione de esta forma en base a lo que yo he encontrado en la primera vez que busqué en su habitación. Me sale toda esta información, pero claro, ya sabemos que Senkio es el que la tiene ahí presa. Haría cualquier cosa para hacer daño a tu padre. Es un sinvergüenza. Igual descubrió que ya tenía. That is an extremely serious accusation. I take it you have something to back it up. Sí, es más bien una corazón. Sigo investigando. So this is just baseless speculation then? I've heard enough. I won't have you peddling scurrilous gossip about my sister's tragic death. Kindly keep your insane conspiracy theories to yourself and leave me alone to grieve, you barbarian. A otra que se ha cabreado. Let me grieve my sister's death in peace. Mira, la encontré. What? Is this some kind of crude comment, a joke? No es una broma. No, surely not. Father, is this true? I'm afraid it is. I don't understand. Why? Why would you do such a thing? Because she found a way out. And if you're wondering why I'm telling you this, it's because you're never going to remember any of it. All I have to do is commit a sin, and the day will begin again. Watch this. I'm going to kill you now. The many shall suffer for the sins of the one. What did you idiots do? La sacerdotisa. Te digo esto porque puntazo, macho. No tenemos salida en ese sentido. Con Senkio no podemos. Voy a matarte. Pero bueno, el rollo es que voy a matarte y luego al final no sé hasta qué punto la mata de verdad. Séptimo día. Buah. Esto es un rollo. Salve, friend. Mind telling me who you are and... Oh. Alright, let me see. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Ay, por lo menos a Fabia la salvamos de primeras. Y ahora Ulpio. Otra vez se reinicia todo, por lo cual entonces tenemos la posibilidad de coger más dinero. No sabemos para qué nos sirve el dinero, salvo para
Para 4 cosas contadas. Este no es. Este. $250 monedas. Te oigo, te oigo. Cuéntame más cosas. Es que no me contáis nada. No me decís nada, tíos. Vale, creo que lo que tengo que hacer, ahora que he empezado de nuevo, espérate un momento porque ya creo que ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que evitar... Ostras, es que son... No te creas tú. Vale, tenemos que evitar que Julia se suicide y tenemos que hablar con Mayolo para que los libere. Una vez liberados, entonces podemos ir a Ulpio y decirle, mira, que te han liberado, no tienes por qué matarte. ¿Por qué se escucha todo esto de repente? ¿Hay algo más por ahí que no hemos visto? Don't you just love springtime? Ah, vale, lo que se ha escuchado es cuando se ha derruido eso, vale, es verdad. Vale, muy bien. What are you doing in here? Can't she needs the resin of a plant called... Quiere dármela. No fates que se It's too muere. late. She just... No. Now it's fine. I can't afford to wallow. All right. Macho, tío, tengo que adelantarme. Me cago en la mar. Tengo que comprar la Desio. Claro. ¿Sabéis qué pasa? Que no lo tenía. El veneno no lo tenía. O sea, el contraveneno no lo tenía en el inventario porque se lo di a ella. En otro día distinto. Vaya rollo. Y ahora tenemos que volver a empezar. Qué rollo, tío. The many shall suffer for the sins of the one. Es un rollo, tío. Digo, si fallas en algo ya no vale. El día ya no vale. Mira por aquí, Senkio. Ven y regálame otra vida. Otra vida. Otro día de vida. Vaya, no te creas tú que esto no tiene su miga, ¿eh? Salve, friend. Mind telling me who you are and why you look like you've just taken... Oh. Alright, let me see. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how... Vale, llego antes por aquí, ¿no? Ok, sí. Que vale, que me hago daño. Rufio. Rufio, colega. Name's Rufius. En cuanto a tu reumatismo... What business is that of yours? Encontré un tratamiento. Cómete un poco, ¿no? Y deberías... Willow bark. And this will work? Oh, thank God. Finally, some relief. This is what I've been praying for. Maybe God hasn't abandoned me after all. Thank you. I've been in a lot of pain lately. The rheumatism
These cursed statues always watching in the crisis of faith. It was too much. Started messing with my head. This is exactly what I needed to set it straight again. I owe you one. Pues si me debes una, eres tú. No idea what you're talking about. All right. After this, we're square. I think I have seen that plaque. Sorry I lied. Can't be too careful these days. Head into the caves behind the theater. Vale, sí, sí, está claro. Right again. Oh, and here. Bien. La llave la tiene él. Genial. Estupendo. Estupendo. Muy bien. A mí no me lo has escuchado. No idea what you're talking about? Look, I haven't been. It's the rheumatism. Empieza con dolor constante, tal, y entonces el dolor empieza a volverte loco, te vuelve irritable y mala persona. I know that's not an excuse. Volveré a sentirme como antes. But it's the truth. Empieza a volver a sentirme como antes. But with the willow bark, I'm already starting to feel like myself. Se pasa por delante de nosotros. I'll leave him alone from now on. Tampoco le iba a hacer daño, solo lo estaba acosando un poco. Bien. Genial. I was just lashing out. I'm going to go and clean up the graffiti. Just genial. Forget this ever happened. Will you? Muy bien, sin problema. Estupendo. A ver, Giro le decimos, oye, mira, no te preocupes que ya no van a pasar de ti. Ahora tenemos que hablar con Desio y que nos... Hello there, friend. ¿Qué llevas? ¿Te importa? May I say? Are you well, Te stranger? cuento todo el rollo, Lucrecia su clínica, necesito un poco de resina. Certainly. All I ask is a... Vale, toma, 1000 denarios. Oh, you have it. I'm impressed. Genial. Recuperaremos el dinero. Pleasure doing enseguida. business. Can I help you with anything else? Tengo Very que- well. Another time. Desio, qué asqueroso eres. Vale. Antes de que Julia muera, eso es. What are you doing in here? She needs the resin of a plant. What? Quick, give it here. Yulia, you need to swallow this. Here, let me help you. Bien. Por lo menos no se muere. Es que... Hopefully, in a moment, she should be able to breathe normally. That was extraordinary. How did you know she needed this exact thing? And at this exact moment? Are you some kind of oracle? La verdad es que nunca me creías que te dijera. He oído que se puso mala y fue a buscar medicinas. A what? I'm sorry, I must have misheard you. I think it's your accent, because it sounded like you said, time traveler. But whatever kind of traveler you are, that was like the gods hearing my prayers and intervening. You just saved a person's life, and you should be proud of yourself. She might even be able to thank you herself in a few moments. And maybe she can tell us who Salva, Julia. poisoned her, and who she meant when she was muttering about that snake's cruel black eyes. In the meantime, I'm happy to help you with whatever it is you need. Ojos de serpiente se refiere a Mayeolo. That's a shame. Thanks again for saving Yulia's life. Apollo smiles upon you. Vale. Julia, estupendo. Oh, it's you. Sorry. Esta es la última que me quedaba por I'm hablar. still a bit out of it. But thanks for trying to help me, I suppose. Was Yeah. there something you wanted? Lucretia says I'm supposed to rest. No, te puedo preguntar qué te ha As pasado. much as I'm grateful that you tried to help me, it's just not safe for me to talk about it. Please, no more questions. Necesitamos saber toda la historia.
Quiero saber cómo es posible que alguien te haya envenenado sin romper la regla de oro. The golden rule. That's the least of my worries. The gods may be cruel, but Malleolus and Claudia are far crueler. ¿Te envenenaron con eso? Please, just leave me alone. I don't want to talk about it. Persistent as Nemesis, aren't you? I can tell you, but it's a long saga. Venga, va. Tengo todo el tiempo. All right. I'd been here about a week when it dawned on me I'd be trapped here for the rest of my life. I could hardly breathe, and I knew I had to get out somehow. So when my new friend Aurelia offered me a secret way out, I would have done anything. And then I learned her asking price. 1,000 denarii. Aurelia. She was supposed to be my friend. I told her it would take me years to save up Aurelia that la del much. bar. So she suggested I take out a loan from Malleolus. And I did. ¿Por qué te iba a dejar tanto dinero? ¿Pensabas que te habría ido de aquí antes de ser... I had to sign an agreement saying I'd work off the que debt trabajaría over para pagar la 30 deuda durante years. 30 años, pero pensé que iba a poder But I salir de aquí figured tan pronto. I'd be out of here quedaría so lo mismo. soon it wouldn't matter. I paid Aurelia, and she gave me her so-called way out. Cicuta. Do you want to know what it was? Hemlock. Drink this, she said, and you'll be out of here in no time. Of course, I demanded my money back, but she refused. She pointed to a sign on her tavern saying, "Let the buyer beware." Then she just looked at me with those cruel black eyes, O sea que and she... entonces la serpiente era ella. She laughed. No She era immediately told Malleolus Malleolo. I'd tried to escape without paying him back. Only, he didn't seem upset or surprised at all. In fact, he just thanked her. And that's when I realized the two of them had planned the whole thing from the beginning. Pero sin duda habría incumplido la regla de oro. That's what I said to the magistrate. I went to Sentius and begged for help, but he said the law was clear. I'd signed over my labor for 30 years and there was nothing Bueno, he realmente no could la do. incumple. Si tú te I matas, no. thought about resisting too. But Malleolus said if I didn't submit, I'd break the golden rule. And I couldn't be responsible for all those deaths, so he locked me in his villa. Confiscated everything I owned as collateral, and made me wear immodest, humiliating outfits while I worked day in, day out. His wife Claudia was just as bad. She sent me to work on an endless stream of futile, demeaning tasks. I'd be on my hands and knees, scrubbing the floor clean for hours, only for her to pour slop on it and hiss, "You Vaya tela. missed a spot." Those two took everything from me. But they forgot to confiscate one thing. My hemlock. Ya veo. Así que te envenenas. I just wanted it to be over. But it seems I messed that up too. Should have drunk all of it. Tú tampoco es que seas inocente en todo esto. I brought it on myself. I trusted one of the most callous human beings I've ever met, and tried to swindle the other. I don't know how I could have been so stupid. ¿Y qué te va a pasar ahora? When I've recovered, I expect their thug Domitius will come for me. He'll escort me back to their villa, and I'll be right back where I started. Only this time, I won't be able to lull myself to sleep at night with the thought of a permanent solution. Honestly, it would have been better if the poison had been allowed to run its course. I doubt it. It seems this is the fate the gods have chosen for me.
for trying to escape. Sí que podemos. At least until someone breaks the golden rule. Huh. Maybe it wouldn't be so bad. ¿Cuánto costaría comprar tu libertad? A lot. But it doesn't matter. I made a suicide pact with Ulpius last night. He's in exactly the same position as I am. Malleolus and Aurelius set the same trap for him a month after they did it to me. He and I are in this together. He's probably already thrown himself from the bluff into Malleolus's villa by now. If so, I'd never be able to live with myself, knowing I broke my promise to him. Yo también puedo ayudarle. I doubt you could make it up to the bluff in time. I don't know who you are, or why you seem so determined to help me, but thank you. Me pondré con ello. Es que... A golden bow. Isn't the great temple majestic? Búscame. Thank you. Domitius doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so you must have been desperate to see me. Well, what do you want? Why? Vale. So... A quienes tienes atados con ellas. Oh. Fine. Ruling this. I'll have Domitius know. There. Bien. Vale, este todavía no se ha matado. No te mates, güey. Domitius, are you listening? Yes, sir. I've made a decision to release Julia and Ulpius and withdraw from the election. I want you to go and inform Equitia. Sir? Are you under duress, sir? I've just had a change of heart. But you were on track to be magistrate, sir. All that work, all that money, wasted. Those are my orders. Carry them out. As you wish, sir. Vale, voy a guardar. Porque ahora tengo que subir.